Quería estar aquí, ¿verdad? En la casa de oración, con todos nosotros aquí en comunión y todos con nosotros, con el Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a hablar, de un tema que se encuentra en Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Y ahí, lo que vamos a ver, como dice ahí la primera parte, es: alégrate, joven, en tu juventud. El día de hoy tenemos aquí a los intermedios, a los adolescentes y a los jóvenes aquí con nosotros. Si les digo que levanten la mano, van a levantarlo más que ellos. ¿Quiénes son los jóvenes? Pero algo que es bien, bien hermoso es de que Dios, veas, a veces el concepto del cristianismo, el mundo lo tiene malo, lo tiene errático, en el sentido de que piensan que no, pues el ser cristiano es ser estar así triste, estar así como que sin ganas de nada, o así como que no se puede divertir, ni nada de eso. Y ustedes pueden ver aquí en Eclesiastés capítulo 11, versículo 9, las primeras palabras dice: alégrate, joven, en tu juventud. Y como introducción, les quería mencionar, cómo gracias a Dios, en mi caso, personal, pudimos nacer en un hogar cristiano. Es decir, mi papá ya eran cristianos y todo cuando yo nací. Yo soy el último de 7. De 7 tengo 5 hermanas, un hermano, yo soy el último. Y pues gracias a Dios, pudimos crecer así dentro de la iglesia, aprender desde chiquitos la palabra de Dios, acerca de Noé, acerca de las cosas de Génesis, todas esas historias de Éxodo, ¿no? Y los profetas que se mencionan también, y el Nuevo Testamento obviamente. Pero me acuerdo cuando llegó un tiempo en el cual, me acuerdo cuando yo era niño, yo me acuerdo cuando yo había unas películas que lo que ponían la productora, era una montaña, ¿se acuerdan? Hay una que es una montaña así, y ¿qué es eso? Es el Matterhorn. Y luego ya después, pues veía, me impresionaba mucho, sabía de que había una parte del mundo, un lugar así con la montaña, así de nieve. Y luego ya después, pues una vez, también, ya más grandecito, pero otra vez así niñito, fuimos a Disneylandia, ahí, a California. Y ahí tienen el Matterhorn, hay una parte donde tienen así lo que es esa montaña, ¿no? De nieve. Pero yo sabía que existía, pues, en la realidad, ¿no? Y no, pues, ¿dónde está? Pues en Suiza, ¿no? Y no, pues así crecí con esa ilusión, algo me capturó de esa montaña, ¿no? Que a mí me fascinaba. Hasta que ya después, pues gracias a Dios, pues ya más grande de edad, pudimos viajar para allá. Bueno, digo pudimos, pero era nada más yo. Primero, para Inglaterra, así con unos muchachos, pero estudiando. Pero ya después ellos se regresaron, porque yo decía, pues si yo voy a estar allá tan cerquita de toda Europa, pues ¿por qué no? Entonces, pues ya pues planeamos de que hay unos, ¿cómo se llama? FlexiPass, de trenes, que uno en un periodo son 15 días completos que uno lo puede usar en 2 meses. Así era como era antes, ¿no? Y era cuando antes no existía el euro. Entonces, donde quiera que uno iba, uno tenía que andar cambiando moneda y todo ese tipo de cosas. Pero la cosa es de que entonces, pues gracias a Dios, ese sueño, esa ilusión, eso que me había conquistado a mí desde chico, ¿no? Conocer ese lugar. Y entonces, pues, gracias a Dios, pues sí fuimos. Aquí tengo de Inglaterra, Gales, Escocia, luego Francia, Bélgica, Holanda, los Países Bajos, después Alemania, Australia, Italia, de ahí cruzando a Grecia, de ahí a Italia y de ahí a Suiza. Después siguió el viaje, pero nos vamos a quedar en Suiza. En donde ya ahí no había que GPS ni nada de eso, y que celulares, no, entonces imagínense los jóvenes, cruzando todo eso, pero sin celulares, sin andar con su GPS y todo eso, sino con un mapita ahí a ver y todo, y solos ahí con su, ¿cómo se llama? Con su backpack, con su mochila, y con la esperanza de que nadie le robe, porque no conoce a nadie ahí. Eso sí, gracias a Dios, pudimos visitar a misioneros, pudimos visitar, ir a iglesias, ¿verdad? Y de Cristo, y luego también, hasta evangelizar también, gracias a Dios. Pero ahí, cuando fuimos para allá, pues, ¿qué trenes van para allá? ¿Y qué un tren? ¿Y luego qué otro tren? Y luego un tren en las montañas, ¿no? Donde la nieve y unos bosques, pero tremendos, ¿no? Ahí en Suiza, para ir a Zermatt. Y un tren, sí se veía así como antiguito, pero obviamente, renovadito, así bonito.
Y se veían así los chorros de las cascadas. Haz de cuenta que si aquí está el cerro, el tren iba por aquí, y las cascadas, de aquí uno podía ir y para abajo, de ahí las flores, todo, pero hermoso, 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 ¿no? Hasta que de repente, ¡pum!, aparece, ¿verdad? El Matterhorn. ¡Oh! O sea, eso sí era de verdad, no era el de las caricaturas, o no era así en una pantalla o algo. Y no, pues ir para allá. Para el siguiente día me puse en un lugar donde acostarme y todo eso. Ya después, el siguiente día, amanecer, ir para allá. Y luego teleféricos y todo. Y haz de cuenta que pues cada vez más cerquita. Y yo sentía que, wow, esta es la puerta al cielo. Sí pensaba yo, aquí me muero y esta es la puerta al cielo. O sea, era pero tan hermoso así. La creación de Dios ahí. Y ya pues ya fuimos allá y todo. Y escalamos hasta donde ya uno tiene que tener equipo. Ahí me quedé. Y de repente hubo un ventarrón de nieve y todo eso. Ya lo único que quedaba para escalar era una cuerda así directamente para arriba. O sea, una pared y así, o sea, donde ya se requiere equipo y todo ese tipo de cosas. No, pues como vino la nieve y todo eso, pues me quedé atorado ya arriba. O sea, es decir, ya no podía bajar y todo eso, porque pero había un refugio. Entonces me metí en ese refugio y todo, y ahí estaban los alpinistas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y en la noche, ¿verdad? Pues ya me acosté en un cuarto y con una ventanita, no se veía nada por fuera porque estaban las luces adentro. Y de repente cuando se apagaron las luces de adentro, en la noche, de repente que se va viendo la montaña. Pero bien bonito, así como si fuera un cuadrito. Y luego después vi, y una línea como de hormiguitas, así de lucecitas, y eran los alpinistas, escalando como a las 4 de la madrugada, antes de amanecer y todo. Wow, pero era precioso. Ahora, ¿por qué le estoy contando todo esto? El punto es esto, hermanos, y jóvenes, estoy hablándole a jóvenes, o sea, que de los demás no es cierto, estoy hablándole a todos, de cómo, o sea, es bien bonito tener sueños, es bien bonito tener esas ilusiones, es bien bonito, o sea, tener sueños y perseguirlos y todo eso, siempre cuando es dentro de la voluntad de Dios. O sea, que no se salga de la voluntad de Dios. Hacer lo que Dios dice, y usted puede tener un montón de sueños, muchas cosas, ¿vea?, que puede hacer. Y esto se los digo a los jóvenes, ¿vea?, porque a veces como que ya queremos salirnos de la casa de una manera, como que ya quiero ser independiente y todo eso, y no se dan cuenta realmente de las bendiciones que se están perdiendo al ser así sumisos a sus padres, a ser obedientes, a respetar a Dios, ¿verdad? Y todo eso. Y haz de cuenta que Dios le puede abrir las puertas a hacer cosas inimaginables, o sea, cosas bien, bien bonitas. Entonces, el punto es de que no es malo de seguir tus sueños siempre y cuando no se salgan de la voluntad de Dios. Entonces, fíjense, Eclesiastés 11:9, ahí lo tienen ahí en sus Biblias. Dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón, dice, en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón, dice, y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Algo ya se me olvidaba, fíjense, algo que me gustaba hacer así entre los países, para tener recuerdos, no nada más era tener fotografías, sino también llaveros. A donde iba agarraba llaveros. Aquí no traje todos. Mira, este es el Coliseo Romano. Esta es la Torre Eiffel. Bueno, un chiquito, ¿verdad? Este es el Paternón de Grecia. Este es un barquito de Venecia. Este es una, ¿cómo se llama? Ah, mira, esta es la torre inclinada de Pisa. Y esta es la de Suiza. Ahí dice Switzerland. Y entonces, pero sí, haz de cuenta, es bien bonito, ¿verdad? Si ustedes, este es de Madrid, España, este es de Londres, Inglaterra. Pero sí, entonces uno puede así tener sus recuerditos y cosas así, ¿verdad? Y ver, o sea, las grandes bondades de Dios. Pero para aquellos otra vez que realmente se sujetan a su voluntad, o sea, que están haciendo las cosas bien y todo eso, o sea, porque si uno cree en Dios y que Dios, ¿qué dice Hebreos 11:6? O sea, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que crea que le hay, que se acerca, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan y todo eso. Entonces fíjense lo que dice capítulo 11, versículo 9 de Eclesiastés.
Aquí dice, alégrate, alégrate. Pero entonces lo primero es eso, ¿verdad? Ver cómo Dios quiere que nos alegremos, pero sanamente, ¿verdad? Sin pecar, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Por un lado, sabemos que existe el día del juicio, ¿verdad? Sabemos que existe el día del juicio, pero fíjense, no nada más sabemos que existe el día del juicio en el cual vamos a dar cuenta de todo lo que hacemos. Eso lo dice la segunda parte del versículo 9, si se fijan. El versículo 9 dice, pero, ¿qué dice? Sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios, ¿verdad? Entonces, por un lado sabemos que existe lo que es el juicio final, en la cual vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho en este mundo, sea bueno o sea malo, dice la palabra, sea bueno o malo según la palabra de Dios se nos menciona mientras estábamos en el cuerpo. Y pero también, fíjense también, de que también es como que nos juzga Dios también en vida. Me estoy refiriendo en el sentido, aparte del juicio final en el cual vamos a tener que dar cuenta. Acuérdense lo que dice ahí en Gálatas 6:7. Gálatas 6:7, tal vez ustedes se lo sepan de memoria. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, por un lado lo vamos a cegar eternamente en el sentido de que a la hora del juicio, pero también, y los adultos ya no me pueden dejar mentir, en esta tierra recibimos también las consecuencias de las decisiones y las acciones que cometimos cuando estábamos jóvenes. Entonces es bien importante que los jovencitos, los adolescentes, porque aquí menciona jóvenes y menciona adolescentes, ahí en el capítulo 11, versículo 9 de Eclesiastés, de que comprendamos que si tú desde chico, estás haciendo las cosas bien, guiándote conforme a Dios, y otra vez, que no piensa que eso, bueno, entonces ya no puedo seguir mis sueños, y no, sí, pero siempre y cuando, ¿verdad?, sean dentro de los planes de Dios, ¿verdad?, que sean siempre dentro de eso, no a pecar. Entonces, ¿verdad?, sí puede ser una alegría de verdad. Les digo esto porque la alegría que realmente proviene del pecado, los que lo han pasado por eso dirán, pues es algo momentáneo, es algo que en el momento tal vez me sienta feliz o placer y todo eso, pero a la larga, me arruina la vida. Entonces Dios quiere que tengamos una alegría sana, una alegría perdurable, un gozo, ¿verdad? En el Señor es bien bonito. Entonces sí, es bien bonito cuando uno se puede gozar en la creación de Dios y todo eso. Digo, si no, ¿por qué creen que Dios hizo la creación tan bonita? Y los aspectos malos de la creación, ¿por qué vino? Por el pecado del hombre. Acuérdense, entonces es bien importante ver cómo, gracias a Dios, que podemos disfrutar de la vida y no se puede disfrutar más, sino que siempre haciendo la voluntad de Dios. Entonces, como les digo, los jóvenes, los adolescentes pueden tener sus sueños, pueden tener sus metas, pueden gozarse en eso, siempre y cuando siempre lo hagan según la voluntad de Dios. Entonces, como decimos de ahí en la segunda parte del versículo 9, dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios, ¿verdad? Es muy importante eso. Ahí me acordé que también Proverbios 22:8, ahí atrasito está Proverbios, atrasito de Eclesiastés, Proverbios, la primera parte, ahí de capítulo 22, versículo 8. Proverbios 22:8 dice, el que sembrar iniquidad segará. ¿Sí se fijan? Entonces eso se refiere aquí en la tierra, ¿no? Si yo voy a andar haciendo iniquidad, pues yo también voy a andar recibiendo iniquidad. Entonces por eso es bien importante, ¿verdad?, que los jovencitos, ¿verdad?, entendamos, no nada más es el hecho de que uno va a parar al juicio en el día final, sino que también en esta tierra, ¿verdad?, todo lo que decidas, ¿verdad?, todo lo que hagas va a tener sus consecuencias también aquí en la tierra. Entonces es por eso que es muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, si uno se porta bien y todo eso, no nada más es el hecho de que va a tener vida eterna, sino que en esta vida va a estar muy bien, ¿verdad? Y si pasan cosas malas, su conciencia va a estar bien, en el sentido de que no fue por algo que usted hizo, ¿verdad?, o algo que usted cometió. Ahora, por otro lado, sí les quiero decir, si uno ya cometió cosas aberrantes y cosas que Dios no le agrada y todo eso, si usted se arrepiente de veras, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a perdonar de veras. Sin embargo, las consecuencias en esta tierra pueden llegar como quiera a seguir. Por ejemplo, los vicios del cuerpo y todo eso, las personas cuando se meten en vicio y todo eso, pueden después tal vez arrepentirse, pero tal vez cuando estaban en medio de los vicios afectaron su cuerpo de una manera
que ya no hay retroceso, en el sentido de que tal vez por andar en vicios después estuvieron en un choque, le amputaron la mano, y no importa qué tanto usted se arrepienta, ya quedó, vea, sin la mano, o mató a alguien, y cosas así. Entonces, pues sí me explico. Entonces es bien importante, vea, que uno no tener que pasar por eso, sino que desde un principio hacer todas las cosas bien, ¿verdad? Porque usted tal vez podrá pensar, porque ha pasado, ¿verdad?, que de repente ellos dicen, bueno, voy a extender el tiempo cuando me voy a bautizar, para entonces hacer todo lo que yo quiero, y entonces ya me entrego mi vida al Señor. ¿Y qué tal si en ese caso te mueres, ¿verdad?, o en ese tiempo, ¿verdad? No nada más eso, sino que entonces llegas a tener consecuencias que vas a sufrir aún y cuando te arrepientas, y Dios así te extienda su salvación como quiere en esta tierra, vas a padecer, ¿verdad? Y todo por tu culpa. Entonces no hay por qué hacer eso. A los accidentes provocados por rebeldía, ¿se acuerdan cómo la palabra de Dios dice que es el primer mandamiento con promesa? El hecho de ser obedientes, de honrar a nuestros padres. Y yo me acuerdo que cuando nosotros íbamos en Monterrey, llegamos de la casa al edificio de la iglesia, era retirado, era como una media hora. Siempre el domingo en la mañana aparecía una parte en que era Gonzalitos y luego iba para Constitución, y ese pedacito ahí siempre chocado. Después durante la semana arreglado, y el siguiente domingo chocado y todo eso. ¿Y quiénes son? Pues como dicen, son los huercos de acá, andan ahí en sus carros, y todo, y ¡pum!, ¿verdad? Y todo, y se matan a accidentes y cosas de esas. Pero entonces, ¿quiénes son? Son los que no están honrando a sus padres, son los que están ahí desobedientes, haciendo lo que ellos quieren y rayando llanto y todo eso. Entonces hay consecuencias en esta vida. La inmoralidad te puede pasar enfermedades venéreas. Imagínense, o sea, hasta por solamente una ocasión que lo hice y todo eso, y ya tienes una enfermedad venérea de por vida y todo eso. Entonces no se anden metiendo en esas cosas, hermano. Yo sí quiero decirle, cuando yo estuve ahí en todo ese viajezote, estaba donde no había nadie, ¿verdad? Nadie me conocía, mi familia estaba lejos y todo eso, pero yo me mantuve puro. Nada de andar ahí de loco y todo eso. Y ustedes saben cómo Europa es todavía más liberal que Estados Unidos. Y entonces, o sea, mantenerse uno bien, ¿verdad? Y viendo ahí que cuando son hermanos en la iglesia. Entonces, Eclesiastés 11:9. Primero que quede bien claro a todos los jóvenes, Dios quiere que seas feliz, pero que sea una felicidad permanente, no una felicidad aquí temporal y todo eso de pecado y eso no, sino permanente, algo que realmente, y Dios te puede bendecir bastante. También acordarnos punto 2, de que acuérdate que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces, muy importante, que el temor de Dios siempre guíe tu vida. No importa que estás tú cumpliendo tus sueños y todo eso, que siempre el temor de Dios esté en ti, y eso te va a proteger mucho de andar haciendo cosas o de andar en cosas que no convienen. Muy importante. Ahora el versículo 10, que sería como el tercer punto. Es interesante, ¿verdad?, que en el versículo 10, Eclesiastés 11:10, ahora sabemos que en la juventud, y todos nosotros, no nada más en la juventud, sino siempre a lo largo de nuestra vida, tenemos siempre que evitar el pecado. Pero es interesante que para los jóvenes se mencionan estas dos cosas. ¿Sí se fijaron? Cuando está diciendo, mira, tú alégrate, vea, solamente acuérdate de que Dios te va a juzgar. Por lo tanto, ¿qué dice el versículo 10? Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Y se está refiriendo de cuando ya el joven y adolescente está ya cometiendo pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces le está dando, lugar a la carne. Entonces ahí menciona dos cosas, ahí se fijaron. Por un lado, es como darle rienda suelta a los deseos de la carne, a los apetitos de la carne. Decirle sí, y la lujuria y todo eso, y la fornicación, y los vicios, y todo ese tipo de cosas. Entonces, no, es bien importante que no caigan. Hermanos, yo conozco a jóvenes que de repente cayeron, y ya no se han podido reparar. No es de que Dios no los pueda reparar, sino simplemente en el sentido de que, ¿para qué andar por ahí, verdad? ¿Para qué andar haciendo las cosas? De repente se dejan tentar, o alguien les invita a la droga y todo eso, y de repente andan luchando por el resto de sus vidas, por eso. Entonces es bien importante apartarse de todo eso. Por eso dice el versículo 10, quita pues de tu corazón, que dice, el enojo, y de tu carne, que dice, y aparte de tu carne, el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad.
Entonces, por un lado decimos ya como los vicios o como la fornicación y todo ese tipo de cosas. Eso, para nada debemos de hacer, nada. No importa qué tanto tu cuerpo lo quiera hacer, no. Siempre no cedas al pecado. Pero como dice la primera parte, y se quita de tu corazón el enojo. Qué curioso, ¿no? O sea, lo menciona para los jóvenes. Y es que sí, cuando estaba hablando a los jóvenes aquí, cuando tal vez tú estabas de niño, ay, yo, la papi, mami, yo, mira, yo amo mucho a mi papá, yo amo mucho a mi mamá, y de repente ya se hacen más grandes y, ay, como ponen gorro mis papás, y luego más grandes, y luego, no quiero abrir la puerta, o quiero estar aquí encerrado, y luego ya después, ay, qué fastidiosos, y luego yo soy más sabio que ellos no saben nada de la vida, ellos son unos anticuados y todo, y aparece el monstruo. O sea, de repente, todo porque se llena el corazón de ¿qué? De enojo. No, es un enojo. O sea, que no tiene por qué estar ahí. O sea, platica con tus padres, si ves que tal vez sientes que hay alguna injusticia y todo eso, platica con ellos, pero no quieren platicar, ¿por qué? Porque siempre salen perdiendo. ¿Quién paga los biles? ¿Quién te tiene aquí? ¿Quién paga la comida? ¿Quién paga la luz? ¿Quién paga tus cosas? ¿Quién paga tu celular y todo aquello y todo? Y estás bajo mi techo, ¿no? Y todo eso, Pero la cosa es, ¿se acuerdan que una vez como que Dios le hizo eso a Job? Ya después de que Job al mero final, ¿verdad? Él está como, pues sí, o sea, diciendo, ¿qué pasó, y todo eso? Y Dios le dice a Job, ¿tú sabes esto? ¿Tú sabes aquello? ¿Y quién sabe cuántas preguntas les hizo? Y ya Job dice, no, sí, o sea, he pecado. Así, o sea, como Dios le está diciendo, yo Dios, tú hombre. O sea, cuando estás cuestionando y todo, ¿por qué? O sea, tú no sabes todo. Tú sabes, chiquito. Y Dios sabe todas las cosas, el por qué permite esto y aquello y todo aquello. Entonces, y por qué tiene sus reglas y por qué tiene sus mandamientos y todo eso. Y todo es para nuestro propio bien. Él sigue siendo Dios. Independientemente de que nosotros obedezcamos o no su voluntad, Él sigue siendo Dios. Nosotros somos los afectados. Entonces, por eso es bien importante. Dios quiere que seamos alegres de verdad, en el Señor. Entonces, como dice el versículo 10, quita de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Y ya para terminar, el capítulo 12, versículo 1. Una cita muy bonita. Sí, hay en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Dice, acuérdate, porque ya vimos, entonces Dios quiere que estemos alegres, pero que nos acordemos de que Dios nos va a juzgar. Acuérdense que por un lado está el día del juicio final y por otro lado está el hecho de que aquí en la tierra vamos entonces también a sufrir las consecuencias de nuestras malas decisiones. Sino que el versículo 10 entonces ya nos dice qué debemos de quitar. Del corazón el enojo y del carne el mal, ¿verdad? Los vicios, la fornicación, todo eso no. Pero el capítulo 12, versículo 1 es algo que sí tenemos que hacer, ¿verdad? Que sí tenemos que hacer. Capítulo 12, versículo 1 de Eclesiastés. Acuérdate que dice de tu Creador. Es por eso que a mí me gusta mucho la naturaleza. Es por eso que a mí me gusta eso que les decía, las montañas, los ríos, los valles, o sea, los árboles, las flores, los venados, ¿verdad? Los animales, todo eso. O sea, ¿es cierto o no es cierto? ¿A ustedes les pasa o no les pasa? Si ustedes están caminando por un lugar así boscoso y todo eso, no como que se llenan de Dios, o sea, en el sentido de que les recuerda de todo eso. Pero van por lugares nada más hechos por seres humanos. Y no, hombre, tráfico y luces y ruido y contaminación y todo así. Pero va a un lugar bonito, ¿verdad? Esos bosques nacionales que hay por aquí, ¿verdad? Todo eso. Y lo inspira. Ahora, a mí me da pena por aquellos niños que nacieron aquí. ¿Cómo? Si yo soy gringo. Me da pena en este sentido. Si nunca han salido de la ciudad. Porque ustedes saben. A ver, ¿cuántos niños tal vez nunca han salido de la ciudad y ven para arriba en la noche? Y ven unas estrellas, ¿verdad? Entonces cuando escuchan que a Abraham se le dijo, mira las estrellas del cielo, ¿verdad? Si las puedes contar, ¿verdad? Porque así será tu descendencia, ¿verdad? Entonces un niño aquí de la ciudad dice, yo puedo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya las conté. Así, o sea, porque ve bien poquito. Porque por la contaminación, por la iluminación de la ciudad y todo eso, uno no puede ver todas las estrellas. Pero váyase para Delaware, o para St. Mary, o para unas partes así donde es puro sembradío, donde no hay ciudad, hacia lejos, lo más lejos posible de lugares alumbrados, y que no haya luna llena.
y que tampoco esté nublado. Y vaya por ahí y, o sea, mucho mejor que hasta lo que se ve en Guamaba. Los que han ido al campamento, eso aún así no es nada en comparación a cuando uno se va de a tiro lejos, porque ahí cerca de Guamaba como que está Front Royal y cosas así, y casas por ahí, pero váyase así retirado y, o sea, y ve uno el que en inglés se llama Milky Way. ¿Cuánto les gusta el Milky Way? No, está el chocolate, pero el Milky Way viene siendo, pero está lo que viene siendo, ¿cómo se llama? La Vía Láctea. Y yo me acuerdo cuando fuimos a Panamá y de repente le dije a una hermana, mire para arriba, esa es la Vía Láctea. Estábamos en un lugar completamente rural. Ella pensaba, dice, nunca lo había visto. Estaba hablando de una hermana ya grande de edad. Dice, eso que parece una nube, porque el que no sabe cree que es una nubecita pasando por ahí. No, esos son millones y millones y millones y millones de estrellas. Es uno de los brazos de la galaxia, o sea, por donde está el sistema solar. Entonces, cuando uno ve eso, en lo que dice Salmo 19, uno se queda pasmado. ¿Y cómo puede uno negar la existencia de Dios? Pero cuando uno está en la ciudad, está en sus aparatos, está, o sea, viendo pantallas, es lo que más ve son pantallas. Es increíble realmente cuánto de nuestra vida es ver pantallas. Pero cuando ve uno la creación de Dios, uno se queda pasmado, uno se queda... Entonces dice el capítulo 12, versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días, ¿qué dice ahí? De tu juventud, ¿verdad? Tal vez en tu juventud tu mirada está muy aquí, y no ve todo. Dice, antes que vengan los días malos. ¿Tú crees que tu juventud es mala? ¿Ya cuántos jóvenes no dicen, ay, mi juventud es bien mala, ¿verdad? Qué mala vida me has dado, vea. Los otros chamacos pueden hacer esto y aquello, y todo eso, yo tengo una vida mala. No, hombre, no sabes lo que es una vida mala. No sabes lo que es pasar, no me refiero mal en sentido de pecado, sino me refiero en sentido de recibir, o sea, me refiero de pasar por angustias, tribulaciones, problemas, que trabajo, que falta trabajo, que economía, o sea, pasar por los retos de la vida y todo eso. Pero aquí dice, antes que vengan los días malos. Bueno, ustedes saben el contexto que se está refiriendo cuando ya uno envejezca, ¿no? Y ahí se ve el contexto. Pero dice, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Es por eso, si se fijaron, ahí en el capítulo 9 dice, alégrate, joven. ¿En qué? En tu juventud. Me acuerdo cuando una vez estábamos en la universidad, en el colegio, y el maestro nos miró y dijo, véanse cómo están ahorita. Porque ahorita están en esa edad en donde supuestamente ustedes están en lo mejor de lo mejor. Es decir, su cuerpo está en la edad la más exacta, la precisa, la donde... Véanse cómo están. Porque después de eso no se van a poner mejor que eso. O sea, en el sentido de que si ahorita están así, no se cuidan y todo eso, y es cuando sí pueden, o sea, realmente, después ya no. Entonces, por eso es bien importante, vean. Entonces, ¿qué mejor que hacer todo eso siempre en el Señor? Siempre en el Señor, siempre, vean. Como les digo, están los sueños, están planes y todo eso. Ustedes encomiéndenselo al Señor, ¿verdad? Y Él acomoda todo de una manera. Y si usted es sujeto a Él, si usted es sujeto a sus padres y todo eso, todo va a trabajar para bien. A los que aman a Dios, eso dice, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces, bien importante, ¿verdad? Con esto terminamos. Entonces acuérdense, ¿verdad? Es de que Dios quiere que nos alegremos, pero una alegría que perdura, ¿verdad? Una alegría sana, una alegría sin nada de pecado ni nada de eso. Acuérdate, ¿verdad? Que Dios te va a juzgar, por un lado, en esta vida, ¿verdad? Puedes padecer, ¿verdad? Consecuencias de tus malas decisiones, y si puedes padecer consecuencias de tus malas decisiones, ¿podrás tener bendiciones por tus buenas decisiones? Sí, aquí en la vida, claro, por supuesto. Y luego también, ¿verdad? Quita tu enojo, ¿verdad? No andes de enojón, no andes de gruñón, aparte de tu carne el mal, ¿verdad? No los deseos de la carne, lo que es pecado, lo que es en contra de Dios, no lo hagas. Eso quítatelo, ni siquiera, porque una sola vez que hagas algo malo te puede perjudicar por el resto de tu vida. No importa qué tanto te arrepientas, entonces mejor. Y capítulo 12, versículo 1, acuérdate de tu Creador, ¿verdad? Acuérdate de tu Creador, es bien importante. Y con eso terminamos. Esperamos que haya sido de mucha bendición, y que realmente cada uno de nosotros vea y veamos